Maestros, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Soy Manuel Quiles Cruz. Estamos en vivo en esta 22ª emisión de este programa que se transmite cada viernes a las 20:30 Noche de Declamadores. Hoy estamos desde el Centro Cultural del México Contemporáneo, una institución reciente que pretende difundir la cultura de nuestro país en los últimos tiempos. Pertenece al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y nosotros también como miembros de la propia organización nos sentimos gustosos de estar esta noche transmitiendo desde el Centro Cultural del México Contemporáneo. Estamos en la emisión 22ª y el tema de hoy es el grupo de los contemporáneos, y para eso me voy a permitir presentar a la maestra Irma García, que está en Ciudad del Carmen. Muy buenas noches, maestra Irma. Muy buenas noches, maestro, y les doy la más cordial de las bienvenidas a todas las personas que en estos momentos nos están viendo a través de las redes virtuales y, por supuesto, también a los maestros que nos están acompañando en la sala. Y efectivamente, sean todos bienvenidos a esta 22ª Noche de Declamadores, cuya temática es Poema del Grupo de los Contemporáneos. Hoy vamos a deleitarnos con grandes historias de estos poetas, por ejemplo, de Jorge Cuesta, Concha Urquiza, Jaime Torres Bodet, Gilberto Owen y Javier Villaurrutia, entre otros. Cada uno de estos poetas ocupa un espacio sobresaliente en la poesía contemporánea. Y vamos a iniciar con nuestro primer poeta, y es Jorge Mateo Cuesta. Él es nació en Veracruz, México. Fue un químico, poeta, ensayista y editor mexicano. Se le considera fundador de la crítica literaria mexicana. Hay un poema que consideramos es de suma importancia, con el cual vamos a escuchar al maestro Manuel Quiles Cruz. Sin embargo, dejen mencionarles que este poema es el poema es Canto a un Dios Mineral. Y su obra poética en general, René Tirado recuerda que una noche en un café, Cuesta dejó escrita la siguiente frase en un papel. Y dice así: porque me pareció poco suicidarme una sola vez no era, no ha sido suficiente. Con el tiempo, estas palabras se han convertido en profecía cumplida, pues efectivamente el suicidio de Cuesta tiene que ser revivido por cada lector que se interna en su canto a un Dios mineral, con el ánimo de entender este poema que ha sido calificado de hermético. Porque en realidad, lo dijo Rubén Salazar, su poesía de Cuesta es oscura, solo para quienes no conocen su vida, o en palabras de Ali Chumacero, su poesía es poco diferente de lo que él vivió. Un poema tan significativo en la vida de Jorge Cuesta. Y es así como recibimos al maestro Manuel Quiles Cruz con bello poema titulado Canto de un Dios Mineral. Maestro, le cedo el micrófono. Muchas gracias, maestra Irma. La verdad es de que es muy difícil a veces entender a algunos de los contemporáneos por la forma en que vivieron y por la forma en que se relacionaron políticamente, culturalmente, los esfuerzos que hicieron y los espacios donde se movieron. Pero en el caso de Cuesta, Jorge Cuesta tiene una vida difícil porque primero se forma, pretendían que fuera el músico desde su familia. Después se forma como ingeniero químico, trabaja en el negocio de los alcoholes y
después se mete en la literatura, lo atrae mucho la literatura y la poesía sobre todo. Forma parte de este grupo de los contemporáneos. Poesía va a ser. Y el poema no es un poema sencillo, no es un poema sencillo, es un poema amplio, diría yo, y me voy a permitir leer una serie de fragmentos del propio poema, ¿sí? El canto a un dios mineral. Obscuro parecer no la abandona. Si sigue hacia una fulgurante zona, la imagen encantada, por dentro la ilusión no se rehace, por dentro el ser sigue su ruina y yace como si fuera nada. Embriagarse en la magia y en el juego del aura llama y consumirse luego, en la ficción conmueve el alma de la arcilla sin contorno, llora que pierde un aventurero adorno y que no se renueve. Aún el llanto, otras ondas arrebatan, y atónitos los ojos se desatan del plomo que acelera el descenso sin voz a la agonía, y otra vez la mirada honda y vacía flota errabunda fuera. Con más encanto, si más pronto muere, el vivo engaño y apresura a los ojos náufragos en las ondas de ellos mismos, al borde a detener de los abismos los flotantes despojos. Signos extraños hurta la memoria para una muda y condenada historia, y acaricia las huellas como si oculta obcecación lograra, a fuerza de tallar la sombra vara, recuperar estrellas. La mirada de los aires se transporta, pero es también vuelta hacia adentro, absorta. El ser a quien rechaza y en vano tras la onda tornadiza, confronta la visión que se desliza con la visión que traza. Y abatido se esconde, se concentra, en sus recónditas cavernas entra y ya libre en los muros de la sombra interior de que es el dueño, suelta el nocturno paladar el sueño, sus sabores oscuros. Curvas innúmeras y endurecidas, vastos depósitos de breves vidas, guardan impenetrable la materia sin luz y sin sonido, que aún no recoge el alma en su sentido, ni supone que hable. ¡Qué ruidos, qué rumores apagados! Allí activan, sepultos y estrechados, el hervor en el seno convulso y sofocado por un mudo, y graba al rostro su rencor sañudo y al lenguaje sereno. Pero qué lejos de lo que es y vive en el fondo aterrado y no recibe las ondas todavía que recogen no más la voz que aflora de un agua móvil al rielar que dora la vanidad del día. El sueño, en sombras desasiado, amarra la nerviosa raíz con una garra contractil o bien floja, se hinca en el murmullo que la envuelve o el rumor que sorbe y que disuelve un fijo extremo aloja. Como pasma a la lengua blanda y gruesa y asciende un burbujear a la sorpresa del sensible oleaje, su espuma frágil las burbujas prende y las prueba, las une, las suspende, la creación del lenguaje. El lenguaje sabor que entrega labio, la entraña abierta a un gusto extraño y sabio. Despierta en la garganta, su espíritu aún espeso al aire brota, y en la líquida masa donde flota, siente el espacio y canta. Multiplicada en los propicios ecos, que afuera afrontan otros vivos huecos, de semejantes bocas en su entraña ya vibra, densa y plena, cuando allí late aún y honda resuena
en las eternas rocas. Oh eternidad, oh hueco azul, vibrante en que la forma oculta y delirante su vibración no apaga, porque brilla en los muros permanentes que labra y edifica transparentes la onda tortuosa y vaga. Oh eternidad, la muerte es la medida, compás y azar de cada frágil vida, la númera parca, y alzan tus muros las dispersas horas que distantes o próximas sonoras allí graban su marca. Denso el silencio, trague al negro, obscuro rumor como el sabor futuro. Solo la entraña guarde y reforme en sus recónditas moradas su sombra seda, formas alumbradas a la palabra que arde. No al oído que al antro se aproxima, que al banal espacio por encima del hondo laberinto, las voces intrincadas en sus vetas originales vayan, más secretas de otra boca al recinto. A otra vida oye ser. Y en un instante la lejana se une al titubeante latido de la entraña, al instinto, un amor llama a su objeto y afuera en vano, un porvenir completo la considera extraña. El aire tenso y musical espera y eleva y fija la creciente esfera sonora una mañana. La forman ondas que junto a un sonido, como en flor y enjambre del oído, misteriosa campana. Ese es el fruto que del tiempo es dueño. En él la entraña su pavor, su sueño y su labor termina. El sabor que destila la tiniebla es el propio sentido que otros puebla y futuro que domina. Gracias. Muy bien, maestro. Muy hermoso poema. Canto de un dios mineral. Ya está, nos comentó usted hace un momento que es un poema muy largo y efectivamente algo también de mencionar de Cuesta es que Cuesta visitó a un psiquiatra y el psiquiatra le diagnosticó disturbios mentales. Hace falta de investigar el por qué tenía ese diagnóstico. Ante ese diagnóstico, el propio Cuesta escribió que sus males se derivaban de las sustancias enzimáticas que él había estado ingiriendo. Y así es, hermoso poema y muy intrigante la vida de Cuesta. Vamos a continuar con nuestro programa y cabe mencionar que también estamos transmitiendo desde el Centro Cultural del México Contemporáneo. Así que en estos momentos podemos todavía pueden ustedes sintonizar a través del Facebook Live, la página del Centro Cultural de México Contemporáneo o la de Noche de Declamadores. Y ahora vamos a hablar de una gran poeta, es Concha Urquiza. Ella nace en Morelia, Michoacán, en el año de 1910. La biografía de ella dice que muere ahogada en Ensenada, Baja California, en el año de 1945. Urquiza fue considerada como la mejor autora de poesía mexicana, después de Sor Juana Inés de la Cruz y por Rosario Castellanos. Es denominada como la piedra angular del movimiento poético femenino. Concha Urquiza es la bisagra, se menciona, que explica el paso de contemporáneos y estridentistas a la dimensión actual. Urquiza supo cómo conciliar el erotismo y su pasión por lo sagrado. Sus versos emanan un sinfín de misticismo y una gran serenidad. Es considerada como representante de la nueva generación de contemporáneos. Y para deleitarnos con ese hermoso poema
Canción de Junio de Concha Urquiza, tenemos a nuestro distinguido maestro Jesús García Rincón. Maestro, le cedo el micrófono. Muchas gracias, maestros. Buenas noches. Octavio Paz decía que el deseo de modernizar a México fue una de las causas principales de este grupo de poetas mexicanos. Hacer poesía a partir de la crítica, con rigor, la idea de defender la libertad individual, la estética y la moral, fueron actitudes comunes del grupo. Basados en eso, tenemos como el amor, la muerte y la melancolía. Y consiguen hacer obras intensas más que extensas. El grupo tomó el nombre de la revista cuya publicación comenzó en 1928. También fueron influencia extranjera y Antonieta Rivas Mercado, como miembro destacado y mecenas del grupo, hace una extensa difusión de ello. La antología reunió en 3 secciones a poetas de 3 generaciones, los modernistas, posmodernistas y los llamados poetas del Ateneo de la Juventud. De Concha Urquiza, tenemos aquí Canción de Junio. Junio, brazada de soles, por el campo florecido. ¿Qué le dirás a mi alma que quiera prestarte oído? ¿Qué le dirás a mi alma, junio, de verde vestido? El amor de los donceles se fue por el monte arriba. El amor de las doncellas, siguiendo sus pasos, iba. Ni un brote abierto dejaron, ni una flor dejaron viva. Pana callado de arrullo de su flauta primitiva. Junio mojado de lluvia, junio dorado de trigo, rojo de tierra del monte, rostro de sátiro amigo. ¿Sí creerás que como a otrora hoy me embriagaré contigo? Casa de olvido me dieron, muros altos, blancas rejas. Mi amada cercó la entrada del vellón con sus ovejas. La paz me besó en el rostro, tras los hierros de las rejas. Por el bosque sosegado, Eros olvida sus quejas. Junio pintado de luna, junio de ardores ceñido. ¿Qué le dirás a mi alma que quiera prestarte oído? ¿Qué le dirás a mi alma, junio de lluvia vestido? Muchas gracias. Hermoso poema, maestro. Muchísimas gracias. Gracias. Es realmente impresionante lo que vivieron estos poetas contemporáneos. Se vivió, considero, muchas emociones encontradas en ellos. Y efectivamente, hay un dato muy importante histórico de nuestro siguiente poeta, y se menciona que tras las devastadoras consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y a solo 2 años de haberse formado la UNESCO, con el objetivo de promover entre las naciones y la colaboración a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, para garantizar el respeto universal de la justicia, los derechos humanos y las libertades fundamentales de la Carta de las Naciones. El mexicano que conocemos también como poeta, Jaime Torres Bodet, reconocido como uno de los más grandes educadores de México. Sin embargo, fue nombrado director general, ¿sí?, de la UNESCO, pero también tenía o tiene esa parte de poeta y es considerado del grupo de los contemporáneos. Y es así como recibimos a la maestra Aurus, quien va a compartir con nosotros un hermoso poema titulado Civilización. Maestra, el micrófono es todo suyo. Gracias, maestra. Buenas noches. Ciertamente el maestro Jaime Torres Bodet no tiene una biografía, sino un currículum. El más grande alfabetizador de México, fundador de la normal más grande de América Latina y pionero de la educación a distancia en México y América Latina.
Ha llegado el momento en el cual no puedo fingir. A causa de mis enfermedades que sigo viviendo en espera día a día de la muerte, prefiero ir a su encuentro y hacerlo oportunamente. No quiero ser molesto ni inspirar piedad a nadie. He cumplido mi deber hasta el último momento. Fue el último poema que escribe Torres Bodet antes de suicidarse, un 14 de mayo de 1974. Se dice que se suicidó ese día porque quería ser enterrado el 15 de mayo, Día del Maestro. Cuando estalla la violencia de la Segunda Guerra Mundial, empuja al poeta hacia una solidaridad, como vemos en el poema Civilización, en la que palpita ya su póstrer humanismo. Un hombre muere en mí siempre que un hombre muere y en cualquier lugar, asesinado por el miedo y la prisa de otros hombres. Para ustedes, Civilización del maestro Jaime Torres Bodet. Un hombre muere en mí siempre que un hombre muere en cualquier lugar, asesinado por el miedo y la prisa de otros hombres. Un hombre como yo, durante meses en las entrañas de una madre, oculto, nacido como yo, entre esperanzas y entre lágrimas, y como yo, feliz de haber sufrido, triste de haber gozado, hecho de sangre y sal y tiempo y sueño. Un hombre que anheló ser más que un hombre y que de pronto un día comprendió el valor que tendría la existencia si todos cuantos viven fuesen en realidad hombres enhiestos, capaces de legar sin amargura lo que todos dejamos a los próximos hombres. El amor, las mujeres, los crepúsculos, la luna, el mar, el sol, las sementeras, el frío de la piña rebanada sobre el plato de laca de un otoño, el alba de unos ojos, el litoral de una sonrisa, y en todo lo que vive y lo que pasa el ansia de encontrar la dimensión de una verdad completa. Un hombre muere en mí siempre que nace o en la margen de un río de África o América, o en el jardín de una ciudad europea. Una bala de hombre mata a un hombre. Y su muerte deshace todo lo que pensé haber levantado sobre mis sillares permanentes. La confianza de mis héroes, mi afición a callar bajo los pinos, el orgullo que tuve de ser hombre al oír en Platón morir a Sócrates, y hasta el sabor del agua, y hasta el claro júbilo de saber que 2 y 2 son 4. Porque de nuevo todo es puesto en duda, todo se interroga de nuevo y deja 1000 preguntas sin respuestas en la hora en que el hombre penetra a mano armada la vida indefensa de otros hombres. Súbitamente arteras las raíces del ser nos estrangulan y nada está seguro en sí mismo, ni en la semilla el germen, ni en la aurora la alondra, ni en la roca el diamante, ni en la compacta oscuridad la estrella. Cuando hay hombres que amasan el pan de su victoria con el polvo sangriento de otros hombres. Muchas gracias.
Ok, maestra, muchas gracias. Muy bonito poema. Efectivamente, tiene una historia muy bonita, Jaime Torres Bodet, lo que conocimos a él como en esa faceta, ¿no? De maestro, de educador. Sin embargo, ahorita que estamos viendo que él está también en este grupo de los poetas contemporáneos, toda esa magnitud tan grande de conocimientos, de ayuda y de apoyo. Ahora, Jaime Torres Bodet, lo mencionábamos, fue nombrado como un intelectual mexicano, aunque se dice también, ¿verdad?, que la producción literaria y poética no es tan evocada como sus logros en cargos políticos. Jaime Torres Bodet fue un autor consagrado y hay una historia muy profunda, usted lo acaba de mencionar hace un momento de él. Pero vamos a continuar y en estos momentos vamos a darle la palabra al maestro Francisco Luna, el maestro Paquito, quien va a compartir comentarios acerca de la poesía de los contemporáneos. Él es el que nos va a ilustrar más acerca de este gran grupo de poetas. Maestro Paquito, sea usted bienvenido, les cedo el micrófono. Bueno, pues hoy comienzo así para recordarles que se cuiden, que cuiden su vida y la vida de los demás, que seguimos en pandemia y que extremen precauciones respetuosa y cariñosamente a toda nuestra audiencia y a ustedes también. No olvidar que estamos en un estado de emergencia. Perdón el comercial, pero creo que no está por demás hacerlo. Amigos, hoy estamos de fiesta porque nos hospeda una de las instituciones de cultura de nuestros tiempos de mayor relevancia, que como dice el maestro Quiles, orgullosamente es promovida por los maestros de México, por el CENTE. Quiero, desde lo más profundo de mi gratitud, reconocer la invitación de Jaime León Navarrete, director del Centro Cultural del México Contemporáneo, que aquí a mis espaldas se encuentra una vista de la parte frontal de la fachada. ¿Qué es el Centro Cultural del México Contemporáneo? Amigos, en el siglo XVII llegan a la ciudad los primeros frailes dominicos. Estamos en el área dominica, siendo el convento de Santo Domingo el espacio en donde se formaron, y para 1859, durante la Reforma, apenas durante la Reforma, exclaustran a los dominicos. Pero si ustedes pasan por este maravilloso recinto, cuando lo recibe la fundación, pues eran ruinas, y aunque algunos arqueólogos me han corregido para decirme que no se dice ruina, sino zona arqueológica, esto sí era una ruina. Fue caballeriza militar, viviendas en el centro histórico, y con una magnífica orientación arquitectónica, quedó como lo que hoy es un extraordinario centro. Pero si ustedes pasan por las primeras naves, todavía están los frescos dominicos, es una maravilla. Ya que contaba con un gran deterioro, lo restauran para devolverle parecido su aspecto original, y en mármol, acero y concreto lo inauguran en el 95. A partir de ahí albergará la Biblioteca Nacional de la Educación, más o menos en su primera época, del 95 al 2000. El 1 de diciembre de 2005 se realiza la presentación de la fundación del Centro Cultural del México Contemporáneo y se vuelve sede este recinto desde 2006 a la fecha, abierto al público, a la sociedad mexicana, a los chicos de las escuelas aledañas que van
hasta antes de la pandemia, cursos, talleres, cineclub, exposiciones, conciertos. Y ahora, en esta época de tanta actividad virtual, pues sigue haciendo su actividad cultural, desarrollando el factor humano con un gran estándar de calidad y excelencia, y pues insistiendo que su única finalidad es ofrecer cultura y arte al público en general. Si ustedes gustan conocer el recinto, se encuentra en la calle de Leandro Valle número 20, en el centro histórico, en la delegación Cuauhtémoc, de martes a domingo abierto de 10 a 6 de la tarde, y el acceso es gratuito. Gracias pues a nuestros amigos del Centro Cultural del México Contemporáneo. Ojalá y quienes viven en la ciudad, en el área metropolitana, lo visiten, y quienes se encuentran en provincia vengan. Es un patrimonio de los mexicanos, de la cultura nuestra. No cabe duda, hablando de los contemporáneos, amigos, que la revolución convulsionó a la sociedad mexicana por más de una década de lucha armada en el poder. A partir de los 20, la institucionalización del país reclamaba un nuevo perfil en todos los órdenes de la vida nacional. En el terreno de la cultura, esa nueva generación, nacida a finales del XIX y en las primeras 2 décadas del siglo XX, emergía con fuerza para ofrecer un nuevo perfil del México moderno. Es indudable que la obra de Vasconcelos y Alfonso Reyes contribuyen a afincar los primeros esfuerzos para traer cultura y educación a los mexicanos de entonces. La creatividad literaria tiene una inusitada energía, sobre todo en la narrativa. Fíjense qué contraste. En una época en que México está saliendo de la guerra interna de la revolución, de la lucha de facciones revolucionarias, los narradores viven en el mundo externo, es decir, en el ámbito épico. Y es la novela de la Revolución Mexicana la que va a dominar el género narrativo. Es Mauricio Magdaleno, Gregorio López y Fuentes, tantos más, el don Martín Luis Guzmán, Nelly Campobello. Pero es épico, porque ustedes leen las Memorias de Pancho Villa o El Resplandor o Cartucho de Nelly, y estamos viviendo la tragedia social de la guerra, la muerte, la sangre, la contienda. En cambio, los poetas permanecen al margen del problema social. Se nutren de las vanguardias europeas. Recuerden que el Pacto de Versalles en el 18 trae como consecuencia una sociedad gastada por la Primera Guerra Mundial, que va hacia la búsqueda de la reconstrucción de la identidad cultural, de la economía. Y esa orfandad genera en las vanguardias un mundo interior. ¿Por qué? Porque el mundo externo está en crisis. Y esa gran vida interna nos da las vanguardias y los ismos, el dadaísmo de Tristan Tzara, el surrealismo de André Breton, el cubismo con Salvador Dalí, etc. Pero tampoco hay que olvidar que la primera mitad del siglo XX hereda los excesos sentimentales, y no hablo de amor nada más, los excesos de los poetas malditos. Segunda mitad del siglo XIX, es Carlos Baudelaire con Las Flores del Mal, es Arturo Rimbaud con Una temporada en el infierno, es Lautremont. Y ellos, ¿qué decía Carlos Baudelaire? El estado perfecto del hombre es la embriaguez. Rimbaud se va a vivir un romance con su pareja sentimental, y es la primera pareja homosexual que se exhibe en el París decadente del siglo XIX, que hoy vemos con la libertad de género como un acto normal, incluso registrado en la ley. Pero en ese tiempo
el alcohol, la droga, el sexo, el exceso, generan una poesía con una fuerza extraordinaria. Es Baudelaire y es Rimbaud, es Lautréamont. Todo esto, junto con las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX, son el pan que va a nutrir a los poetas de las primeras décadas en México. Por eso la muerte, el suicidio, el exceso, lo fúnebre, la crisis del mundo interno del poeta que rompe con una estrepitosa realidad, con un estrepitoso fuego. Y son dos. Por un lado, los estridentistas Manuel Maples Arce, Germán Liz Arzubide y el maestro Arqueles Vela, director de nuestra alma mater, Normal Superior de México y maestro de muchas generaciones. Y por otro lado, la hija del arquitecto que construyó la columna de la Independencia, uno de los ricos porfiristas protegidos por don Porfirio Díaz, el arquitecto Rivas Mercado, tiene en Antonieta una extraordinaria mujer creadora adelantada a su tiempo, que, como bien dijo Manuel, se vuelve la mecenas de la cultura, apasionadamente vinculada con Vasconcelos. Tiene un fin trágico también. Ella se suicida en la Catedral de Montmartre en París con la pistola de José Vasconcelos. Pero antes promueve la cultura. A Diego Rivera en París lo ayuda a regresar a México para poderle financiar su estudio. A Vasconcelos le financia la campaña presidencial. No hay un grupo cultural que no tenga el apoyo, la simpatía de Antonieta Rivas Mercado. Y así, los contemporáneos surgen con ese perfil poético para crear, a partir de la revista Los Contemporáneos, su grupo sin líder, sin representante. Hoy, en la selección de poesías que mis compañeros han hecho, nos falta un grande, el autor de Muerte sin fin, José Gorostiza, un poema que por su complejidad y su profundidad se le ha comparado al poema Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, es decir, la máxima arquitectura poética en el México de la primera mitad del siglo XX. De modo que, atendiendo a José Luis Martínez, que es uno de los mejores antologadores de poesía mexicana que tenemos en México, y a Gabriel Said, por supuesto. Los representantes del grupo son Carlos Pellicer con su gran poesía bucólica, Bernardo Ortiz de Montellano con ese profundo sentido intimista, Enrique González Rojo, José Gorostiza, Jaime Torres Bodet, Villaurrutia, Jorge Cuesta, Gilberto Owen y, desde luego, uno de los más destacados del grupo, Salvador Novo. Cronista de la Ciudad de México, hombre de teatro, creador también de un gran centro cultural, su capilla allá en Coyoacán, y que además tenía una magnífica aptitud para hacer sonetos tan vigorosos, tan hirientes, porque cómo se desquitaba de todo aquel que le hacía un mal comentario, con una maestría que en México nadie ha igualado la construcción métrica del soneto como lo hizo don Salvador Novo. Un personaje bastante contradictorio, polémico, pero que sin duda ha sido un gran personaje en la cultura nuestra. Disfrutemos, sigamos disfrutando de los poemas de los contemporáneos. Soy Francisco Luna, buenas noches. Gracias, maestro. Muy interesante su aportación que acaba de hacer en esos momentos. Y ya lo dijo usted, que
todo lo que en sí, todo lo que encerraba a esos poetas, ¿no? Sus sentimientos, las emociones y también la enfermedad, porque justamente lo acaba de comentar la maestra Aurus, hablando sobre la muerte de Jaime Torres Bodet, y efectivamente él se suicidó, pero se menciona que él fue víctima del cáncer, que lo aquejó durante 16 años, y razón por la cual él decide suicidarse de un disparo en la sien. Pero él construyó un gran legado que fue un pilar de la vida cultural e intelectual de México en el siglo XX. Y es así como también continuamos con la maestra Alma Situd, quien también va a compartir con nosotros un interesante poema llamado Nunca, de Jaime Torres Bodet. Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Buenas noches. Celudog de Sube y Baja, Marcial Rojas, fueron algunos de los seudónimos del maestro Torres Bodet, poeta, ensayista. Y este poema lo siento yo muy sensible para la época. Nunca, nunca me cansará mi oficio de hombre. Hombre he sido y seré mientras exista. Hombre no más. Proyecto entre proyectos. Boca sedienta al cántaro adherida. Pies inseguros sobre el polvo ardiente. Espíritu y materia vulnerables a todos los oprobios y las dichas. Nunca me sentiré rey derrotado, ni ángel abolido mientras viva, sino aprendiz de hombre eternamente. Hombre con los que van por las colinas hacia el jardín que siempre los repudia. Hombre con los que buscan entre escombros la verdad necesaria y prohibida. Hombre entre los que labran con sus manos lo que jamás hereda una alma digna, porque de todo cuanto al hombre ha hecho, la sola herencia digna de los hombres es el derecho de inventar su vida. Muchas gracias. Gracias, maestra. La verdad, hermoso poema de Jaime Torres Bodet. Y efectivamente nunca lo había escuchado. Sin embargo, ahorita que usted lo compartió, pudimos darnos cuenta de la gran sensibilidad que tenía para escribir, para dar a conocer su sentir, ahora sí, todo lo que aguardaba en su corazón. Ha llegado el momento, maestros, de dar lectura a sus comentarios, al chat, a los mensajes que ustedes por ahí están dejando en esta sala, y también a través del Facebook. Y cedo el micrófono al maestro Manuel Quiles Cruz, quien dará lectura a sus comentarios. Maestro, nuevamente cedo el micrófono para usted. Muchas gracias, maestra Irma. Pues he hecho un recorrido por los grupos, tenemos un buen programa. En los grupos nos está viendo un buen número de maestros. No me da el número total tampoco, pero somos afortunados porque descubrimos que es mejor transmitir desde un grupo y sacar la propia transmisión. Acá nos dicen sobre excelente información que nos ha dado el profesor Francisco Luna sobre el Centro Cultural, los movimientos culturales como el dualismo, cubismo, etcétera. Entonces hay un saludo desde Fresnillo, Zacatecas, la telesecundaria Magdaleno Varela Luján. Y en la página de la Fundación del Centro Cultural del México Contemporáneo, a quienes les agradecemos nos hayan dado hospedaje en este maravilloso espacio cultural,
También lo están viendo maestros. Queremos saludar al maestro Arturo Molina porque nos dice que los contemporáneos, dice, de mis corrientes mexicanas favoritas. Han compartido también desde ahí la propia transmisión y nos están viendo en otros grupos. Cuando hago el recorrido por los otros grupos, encuentro saludos de la maestra Laura Colín. La maestra Laura Colín nos dice, excelente interpretación, se refiere a la maestra Aurus. Y dice Laura Colín, desde la zona sureña del Estado de México, la zona calurosa del Estado de México, donde iremos también a hacer a Ixtapan de la Sal, noche de declamadores. Imaginemos una noche con ese calorcito sabroso de Ixtapan. Y dice Laura Colín, amo a Torres Bodet. Muchas felicidades a todos los declamadores. Muy interesante tema, la poesía de los contemporáneos. También en Noche de Declamadores, en el grupo Noche de Declamadores, quiero saludar a María Concepción Ramírez Sámano, a Ricardo Aguilar Ramírez, a Xochitl Pérez, a Catalina Camargo, a Josefina Dávila, Juan Antonio García, Judith Ruiz, Irma Guadalupe Villanueva, Pablo Sim, Karen Z. Sánchez, Paola Sánchez, Verónica Cleto Pozos, Aida Luna, Neftalí Ruiz León, Fercho Torres y Maggie Santiago. Ellos están en el grupo de Noche de Declamadores y desde ahí María Concepción Ramírez Ámano, saludos cariñosos al maestro Jesús García Rincón y a todos los participantes, felicidades también. Y así vamos haciendo el recorrido por los grupos y nos encontramos también en el grupo de un grupo que lleva mi nombre. Ahí podemos ver que está Mónica Parra, Mayra Arroyo, Ana María Ruiz, Gali Arriaga Ruiz, Vera Ruiz, Diego Toniel, Dimitri Ruiz Bravo, a quien le mandamos saludos. Nos extrañamos su presencia, maestro, así es que lo esperamos la próxima semana. Aurus Ruiz, Arturo Molina, Cari Sic, Jesucita León, y así en cada grupo encontramos comentarios, y aquí en la sala, la trabajadora social Alma Salguero, dice un verdadero placer la noche de declamadores. Mi admiración a todos los declamadores de esta hermosa noche. Desde Zacatecas ya nos saludaron. Felicidades por su participación, maestro Jesús. Felicidades a la noche de declamadores. Y como siempre, dice Alma Salguero, excelentes comentarios del profesor Paquito Luna y linda conducción también. Conducción del programa. Y los invitamos porque seguimos así en los grupos y esto es lo que estamos encontrando como constante. Así es que hay comentarios y les agradecemos a todos los que nos ven en esta 22ª aparición, en esta noche de declamadores, que hoy estamos de fiesta. Estamos de fiesta porque dentro de 8 días tendremos ya poesía, lectura y cuentos navideños para todos ustedes. Así es que regreso el micrófono hasta Ciudad del Carmen para que lo tome la maestra Irma García Rodríguez. Gracias, maestra Irma. Gracias, maestro, gracias. Muy bien, efectivamente. Continuamos con esta noche de gala, noche de declamadores de los contemporáneos. Y hay una característica muy especial en cada uno de ellos. Y al terminar esta noche, ustedes se van a dar cuenta, analicen cuál era esa característica tan importante que se manifestaba en ellos. Y justamente vamos a hablar acerca del siguiente poeta, que es Gilberto Owen. Él es el poeta más errante de la generación.
Sus mayores aportes se encuentran en la poesía, el poema en prosa, el relato y el género epistolar. De los contemporáneos, Audouin es el romántico, el menos civilizado, el más épico, aunque su epopeya sea lo que se redime en el olvido. Un día lo dijo: sabrán de mi vida por mi muerte. Y esta vil paradoja también le va dando la razón. Ustedes juzguen. Y llagado de su amor, hermoso poema de Gilberto Owen, que en esta noche nos trae el maestro José Luis Arriaga Ruiz. Maestro, bienvenido a esta noche de declamadores. Le cedo el micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto saludarles a todos ustedes y la verdad emocionado por esta oportunidad que nos da el Centro Cultural del México Contemporáneo. Y quiero aprovechar la oportunidad también para saludar, enviar un cordial saludo a todos mis excompañeros normalistas rurales, que en aquel tiempo esperábamos con ansias una carta de alguna compañera normalista. 8, 15 días pasaban para ver esa carta, que eran verdaderas palabras de romance. Entonces, de ahí surgió alguna inspiración. Y para todos ustedes, llagado de su amor, de Gilberto Owen. Hoy me quito la máscara y me miras vacío. Y ves en mis paredes los trozos de papel no desteñido, donde habitaban tus retratos. Y arriba ves las cicatrices de sus clavos. De aquel rincón manaba el chorro de los ecos. Aquí abría su puerta a dos fantasmas el espejo. Allí crujió la grávida cama de los suplicios. Por allá entraba el sol a redimirnos. Iba la voz sonámbula del pecho combo al pecho, sin tenerse a clamar en el desierto. Ahora la ves, quemada y sin audiencia, esparcir sus cenizas por la arena. Iba la luz jugando de tus dientes a mis ojos. Su llamarada negra te subía de los hombros. Se desmayaba en sus delicios en tus manos. Su clavel ululaba en mi arrebato. Ahora es el desvelo con su gota de agua y su cuenta de endrinas ovejas descarriadas, porque no viven ya en mi carne los 6 sentidos mágicos de antes. Por mi razón, sin guerra, entumecida, y el despecho de oírte, siempre seré tu amiga, para decirme así que ya no existo, que viste tras la máscara y me hallaste vacío. Gracias. Muy bonito, gracias a usted, maestro, por deleitarnos esta noche con tan hermoso poema, porque efectivamente estamos en esta noche, los maestros que estamos participando, es por el placer, es por gusto y también por transmitir, por dar a conocer esa parte cultural a los jóvenes, a los maestros, a nuestros niños. Continuando con la biografía de Gilberto Owen, se dice que la condición de desterrado, la radicalidad de la soledad y el viaje interior son las instancias más fuertes de su poesía. Así que imagínense ustedes cómo se encontraban nuestros poetas contemporáneos en esos momentos. Silenciosamente apuro mi sed no saciada, y la guardo congelada para un alivio futuro. Javier Villaurrutia. Y vamos ahora sí a hablar de él. Él fue uno de los fundadores del grupo Los Contemporáneos. Dirigió junto a Salvador Novo, lo mencionaba por ahí también el maestro Paquito, la revista Ulises, y también formó parte del grupo de la revista de Los Contemporáneos. Más tarde fue redactor de El Hijo Pródigo. Y
Vamos a escuchar en voz de del maestro Carlos Hernández Montero, Décimas de nuestro amor, de Javier Villaurrutia. Maestro, sea usted bienvenido a esta sala y le cedo el micrófono. Gracias, maestra. Buenas noches todos nuevamente. Agradezco la oportunidad que me permiten de participar. Como decía la maestra, Villaurrutia fue uno de los grandes poetas de ese grupo. Fue un alma atribulada, atormentada. Me voy a permitir decir las décimas de nuestro amor, que tiene una característica muy especial. En el penúltimo renglón, rompe con la espinela, porque esta décima es una décima espinela, y él no podría permitirse errores. Sin embargo, en el penúltimo renglón, rompe con la espinela. Dice uno de los amigos que la tinta trastabillea casi al llegar a la meta. Es que llevaba completa la carga del corazón y no pudo la razón sobreponerse al instinto, ni pudo el noble Jacinto vencer la flor del cedrón. Es una décima de Samuel Aguilera que hace a esta décimas de nuestro amor. Bien. A mí mismo me prohíbo revelar nuestro secreto, decir tu nombre completo o escribirlo cuando escribo. Prisionero de ti, vivo buscándote en la sombría caverna de mi agonía. Y cuando a solas te invoco, en la oscura piedra toco tu impasible compañía. Si nuestro amor está hecho de silencios prolongados que nuestros labios cerrados maduran dentro del pecho, y si el corazón deshecho sangra como la granada en su sombra congelada, ¿por qué, dolorosa y mustia, no rompemos esa angustia para salir de la nada? Por el temor de quererme, tanto como yo te quiero, has preferido primero, para salvarte, perderme. Pero está mudo e inerme tu corazón, de tal suerte que no dejas verte. Es porque ver en la mía la imagen de tu agonía, porque mi muerte es tu muerte. Te alejas de mí pensando que me hiere tu presencia. Y no sabes que tu ausencia es más dolorosa cuando la soledad se va ahondando y en el silencio sombrío, sin quererlo, a pesar mío, oigo tu voz en el eco y hallo tu forma en el hueco que has dejado en el vacío. ¿Por qué dejas entrever una remota esperanza si el deseo no te alcanza, si nada volverá a ser? Y si no habrá amanecer en mi noche interminable, ¿de qué sirve que yo hable en el desierto y que pida, para reanimar mi vida, remedio a lo irremediable? Esta incertidumbre oscura que sufre en mi cuerpo y que deja en mi boca no sé qué desolada amargura, este sabor que perdura y, como el recuerdo, insiste, y como tu olor persiste con su penetrante esencia, es la sola y cruel presencia tuya desde que partiste. Apenas has vuelto, y ya en todo mi ser avanza verde y turbia la esperanza para decirme, aquí está. Pero su voz se oirá rodar sin eco en la oscura soledad de mi clausura, y yo seguiré pensando que no hay esperanza cuando la esperanza es la tortura. Ayer te soñé, temblando los dos en el goce impuro y estéril de un sueño oscuro, y sobre tu cuerpo blando mis labios iban dejando huellas, señales, heridas, y tus palabras transidas y las mías delirantes de aquellos breves instantes prolongaban nuestras vidas. Si nada espero, pues nada tembló en ti cuando me viste, y ante mis ojos pusiste la verdad más desolada.
si no brilló en tu mirada un destello de emoción, la sola, oscura razón, la fuerza que a ti me lanza, perdida toda esperanza, es la desesperación. Mi amor por ti no murió. Sigue viviendo en la fría, ignorada galería que en mi corazón cavó. Por ella desciendo y no encontraré la salida, pues será toda mi vida esta angustia de buscarte a ciegas con la escondida certidumbre de no hallarte. Gracias. Muy bien, maestro, gracias a usted. Ustedes juzguen amor, tristeza, soledad, dolor, olvido, muerte. ¿Qué era lo que envolvía a todos estos poetas contemporáneos? Y para continuar con sus comentarios y ahora y dándonos a conocer también parte histórica de ellos, nuevamente tenemos al maestro Paquito Luna, quien va a compartir ese legado de los contemporáneos a la modernidad poética. Maestro Paquito, nuevamente Gracias. aquí a la sala. Me quedé con un comentario del maestro Quiles con relación a la influencia tan fuerte que tuvo en el grupo de los contemporáneos, en el Ateneo de la Juventud de aquella época, la figura femenina de Antonieta Rivas Mercado. Acaban de publicar en este 19 quien vendría siendo como la esposa de su bisnieto, Catherine Blair, una escritora norteamericana en lengua inglesa, una espléndida traducción de un libro que se llama A la sombra del ángel. Si quieren registrar la cita. Este libro se come, es de una delicia la narrativa fresca, ágil, digerible de Catherine Blair. Y ahí narra todas las vicisitudes de Antonieta Rivas Mercado desde niña hasta prácticamente hasta su muerte. Pero no es la única mujer que domina la escena, en donde curiosamente en los contemporáneos no hay mujeres. Domina la personalidad de Villaurrutia, de Jorge Cuesta, de Gilberto Owen, de Salvador Novo y don José Gorostiza. Sin embargo, sus contemporáneas, no ha habido en México un momento más fuerte en donde brillen personalidades como Tina Modotti, la fotógrafa, Nahui Olin, la hija del general Mondragón, aquel que traicionó a Pancho Madero y lo entregó a la muerte, su hija. Nahui Olin, que se convertiría en una gran pintora, pareja del doctor Atl, y que años más tarde escribiría poesía maravillosa. El año pasado hicieron una espléndida exposición de ella en el Museo Nacional del Arte. Termina haciendo poesía. Y dice Carlos Monsiváis que era ella una viejita loca que traía una cauda de gatos en la Alameda, vestida estrafalariamente con sus afeites y vendiendo fotos de ella cuando hacía sus desnudos por allá por los años 20, 30. Tina Modotti, Nahui Olin, Antonieta Rivas Mercado, se me escapan dos o tres. La primera esposa de Diego Rivera, la señora Marín, y Elena Poniatowska, en su libro Tinísima, describe esas tertulias poéticas en donde concurría Jorge Cuesta, en donde iba Salvador Novo, en donde
Voy a comentarles en este momento una anécdota que nos contó Arqueles Vela en su espléndida cátedra que tuve el privilegio de asistir de teoría literaria en la Normal Superior. Dice que como poeta de los estridentistas, Elma Plesarce, eran invitados a los eventos culturales de la época. Los invitó don Salvador Novo a su casa de allá de Coyoacán a una tertulia poética, y cuando se presentaron, pues esperaban a verlo como lo hacía él en sus presentaciones, muy sobrio, traje, pulcro. Y esa noche, que también el maestro Arqueles lo platicaba, sin ironía, sin juicio moral, como una anécdota, decidió don Salvador bajar con una túnica azul celeste, zapatillas, collar y vestido como una elegante dama por una escalinata monumental que tenía su casa. Y hay de aquel que lo criticara porque en sus páginas del diario inmediatamente construía un soneto y lo acababa. Imagínense la intensidad emotiva, poética, pasional de los contemporáneos, que no pudieron florecer tanto sin el apoyo de esas mujeres a las que me he referido, que fueron las protagonistas, las primeras creadoras de la cultura en México, a quienes debemos tanto, verdaderamente tanto. Uno de los legados de los contemporáneos más importante, pues, es la poesía moderna, la poesía contemporánea. Y ahí, si ni Gabriel Said y don José Luis Martínez pueden antologar a riesgo de omitir a alguien, pues uno menos, ¿no? Tengo que decir que no puedo citar ni siquiera a los más importantes. Pero sí vale la pena comentar que ellos traen el florecimiento del teatro en México. México no tenía teatro. En la colonia eran los autos sacramentales. En el México independiente era el teatro europeo traído para divertir, para moralizar, pero didáctico, pero no había teatro en realidad. El teatro clásico poco se cultivaba. Es hasta el surgimiento de los contemporáneos cuando surgen verdaderamente escritores que van a expresar el alma mexicana, nuestra. Y ahí tenemos a don Javier Villaurrutia, a Luis G. Basurto, a Rafael Solana, a Rodolfo Usigli, Cada quien su vida, El gesticulador, obras que describen, que pintan la personalidad del México postrevolucionario y que hasta el día de hoy, con quizá modestas excepciones, nadie ha llegado a las alturas de estos grandes dramaturgos. Y cada uno de ellos ocupa un espacio sobresaliente en el teatro y en la poética contemporánea. No ha habido antes poetas de la dimensión lírica de Pellicer, por ejemplo. La incuestionable belleza de la selva y cauda briosa del agua de nuestros ríos, como en Pellicer, los versos lapidarios y desgarradores que ya escucharon de Jorge Cuesta, la agilidad precisa en los impecables sonetos de Novo. Es difícil no citar a Montellano y a Torres Bodet, es impensable el México moderno sin ellos. A partir de los contemporáneos, hay un notable florecimiento en la producción de la poesía lírica en México. Hermilo Abreu Gómez, José Martínez Sotomayor, Eduardo Villaseñor, Eduardo Luquín, Bernardo Gastelum, Samuel Ramos, Octavio Barreda, Carlos Díaz Dufó, Anselmo Mena, Agustín Lazo, Elías Nandino, Celestino Gorostiza, Enrique Munguía, Alfonso Gutiérrez Hermosillo y don Rubén Salazar Mayén, entre otros. Por supuesto, de ahí
Octavio Paz y Elena Garro, Pita Mori y Concha Urquiza, Renato Leduc, Otto Raúl González, Carmen Boullosa y tantos más que llegan a nuestros días. Por ello, el horizonte poético tiene hoy, amigos, para fortuna nuestra, una larga cauda de autores de nuestro tiempo, pero siempre la cita traiciona por las involuntarias y crueles omisiones. Por ello, no cito a nadie más, porque la historia se sigue escribiendo. Y aquí, entre estos distinguidos declamadores, hay poetas que seguramente serán estudiados en las décadas siguientes. Ahí cierro el comentario. Buenas noches. Gracias, maestro Paquito. Efectivamente, la historia se sigue escribiendo. Y este es un poema muy esperado, creo, por todos, porque a mí en lo personal me gusta. Y es un poema de mucha reflexión, es La Décima Muerte, el poema más filosófico y hermoso de Javier Villaurrutia. Para Javier, la muerte es un tema recurrente, un tópico poético y quizá la mayor obsesión de su vida. Él murió el 25 de diciembre de 1950 a los 47 años. La muerte lo sorprendió tumbado en su alcoba y hay quien asegura que su muerte fue un suicidio al estar harto de soledad o de ser un cuerpo vacío. De eso ya han pasado casi 70 años y su muerte sigue siendo un enigma. La muerte es el tema más prominente en el universo literario de Villaurrutia, miembro del grupo de los contemporáneos. La Décima Muerte es uno de sus poemas más geniales, filosóficos e inspiradores. Y es así como tenemos a la maestra Hortensia, quien en esta noche va a deleitarnos con este hermoso poema titulado Décima Muerte. Maestra, ahora sí, todos atentos de este hermoso poema. La escuchamos. Buenas noches. ¿Qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto, este caer sin llegar, es la angustia de pensar que puesto que muero, existo. Si en todas partes estás, en el agua y en la tierra, en el aire que me encierra y en el incendio voraz, y si a todas partes vas conmigo en mi pensamiento, en el soplo de mi aliento y en mi sangre confundida, ¿no serás muerte en mi vida? Agua, fuego, polvo y viento. Si tienes manos que sean de un tacto sutil y blando, apenas sensible cuando anestesiado me crean, y que tus ojos me vean sin mirarme, de tal suerte que nada más desconcierte ni tu vista ni tu roce, para no sentir un goce ni un dolor contigo, muerte. Por caminos ignorados, por hendiduras secretas, por las misteriosas vetas de troncos recién cortados, te ven mis ojos cerrados entrar en mi alcoba oscura, a convertir mi envoltura opaca, febril, cambiante, en materia de diamante, luminosa, eterna y pura. No duermo,
para que al verte, llegando lenta y apagada, para que al oír pausada tu voz que silencios vierte, para que al tocar la nada que envuelve tu cuerpo yerto, para que a tu olor desierto pueda, sin sombra de sueño, saber que de ti me adueño, sentir que muero despierto. La aguja del instantero recorrerá su cuadrante. Todo cabrá en un instante del espacio verdadero que ancho, profundo y señero será elástico a tu paso. De modo que el tiempo cierto prolongará nuestro abrazo y será posible, acaso, vivir después de haber muerto. En el roce, en el contacto, en la inefable delicia de la suprema caricia que desemboca en el acto, hay un misterioso pacto del espasmo delirante en que un cielo alucinante y un infierno de agonía se funden cuando eres mía y soy tuyo en un instante. Hasta en la ausencia estás viva, porque te encuentro en el hueco de una forma y en el eco de una nota fugitiva, porque en mi propia saliva fundas tu sabor sombrío y a cambio de lo que es mío, me dejas solo el temor de hallar hasta en el sabor la presencia del vacío. Si te llevo en mí prendida y te acaricio y te escondo, si te alimento en el fondo de mi más secreta herida, si mi muerte te da vida y goce mi frenesí, ¿qué será muerte de ti cuando al salir yo del mundo desecho el nudo profundo? Tengas que salir de mí. En vano amenazas, muerte, cerrar la boca a mi herida y poner fin a mi vida con una palabra inerte. ¿Qué puedo pensar al verte si en mi angustia verdadera tuve que violar la espera? Si en vista de tu tardanza para llenar mi esperanza no hay hora en que yo no muera. Javier Villaurrutia. Muy bonito, muy hermoso, maestra. Por algo se dice que maravilloso, que efectivamente es el poema más filosófico y hermoso de Javier Villaurrutia. Muy bonito, muy inspirador y con mucho sentimiento. Y es así, maestros, como hemos llegado a la parte final de las participaciones de los maestros, y no sin antes nos despedimos agradeciéndoles a ustedes la participación, principalmente a los maestros que en esta noche se dieron el lujo de participar. También mi agradecimiento al maestro Paquito, quien siempre está muy atento a los comentarios, a buscar la información y ese interés de compartirla con los maestros, con nosotros. Y por supuesto, nuestro agradecimiento al maestro Manuel Quiles Cruz, quien es el que originó este espacio para Noche de Declamadores. Y antes de despedir nuestro programa, cedo el micrófono al maestro Manuel Quiles Cruz para que continúe con los comentarios que tenemos aquí en la sala y además en los mensajes que están dejando a través del Facebook Live. Maestro, nuevamente le cedo el micrófono. Bien, maestra, pues muchas gracias a todos los que están aquí en la sala y a quienes nos están viendo en los diferentes grupos. Hoy que hemos sacado la transmisión desde el grupo de Noche de Declamadores, observamos que nos ve más gente porque en el grupo de Noche de Declamadores tenemos
saludos de la profesora Rosa María Castillo Naranjo, que felicita a todos los participantes, y de María Concepción Ramírez Sámano y de Verónica Cleto Pozos, que también están viendo este programa. Y hay en diferentes grupos, tenemos expresiones de los maestros que están viendo Noche de Declamadores, y está Rosa María Castillo Naranjo, María Carmen Lechuga García, María Concepción Ramírez Sámano, Josefina Dávila, Catherine Mónica Aquise, Ana María Ruiz, Verónica Cleto, Cornelio Reyes, Vane Delgadillo, Maggie Santiago. Nos están viendo en varios grupos y así aparecen los nombres de los que están observando el programa. Dicen aquí en la sala, dice Irma Zuluaga, hermoso poema de Villarrutia, gracias a tan brillante declamadora María Hortensia, maestra Hortensia. Sí, precioso poema y muy bellas todas las poesías. Saludos desde Fresnillo, Zacatecas, gracias maestros. Así es que estos son algunos de los comentarios y todos excelentes en esta noche de declamadores. Felicidades por sus aportaciones. Saludos al maestro Jesús García Rincón. Así es que despedimos este programa, maestra Irma, para que usted sea tan amable en despedirlo y le cedo el micrófono, por favor. Pues despedimos este programa con el mayor de los entusiasmos, nuestro agradecimiento a todas las personas que se toman el tiempo, el espacio de compartir con nosotros esta noche de declamadores. Recuerden que este programa que estamos realizando con los maestros que en esta noche nos acompañan aquí en la sala, pues con esa finalidad de conocer más de nuestra cultura y, ¿por qué no, verdad?, recordar. Y justamente en esta noche que todos estamos vestidos así, de esta forma, de blanco y de negro, los que participamos, fue precisamente para ellos, en memoria de estos poetas contemporáneos. Les agradezco a todos su participación, el que nos hayan visto a través de las redes virtuales, y también les invitamos para el próximo viernes, que iniciamos nuestro programa navideño. Así que el próximo viernes todos con su gorrito. Gracias, maestro, por la invitación y, lógicamente, mi agradecimiento a todos los maestros que participamos en esta noche. Agradecemos también al Centro Cultural del México Contemporáneo la invitación, porque también ellos están haciendo la transmisión para todo el país, y agradezco las gestiones también que el profesor Francisco Luna hizo en favor de esta noche de declamadores, 22ª, que estamos aquí en la espalda de Paquito con el centro, el patio del Centro Cultural, que era antes la biblioteca también del CENTE, de la Biblioteca de los Maestros. Muchas gracias a todos ustedes. Muy amables. Buenas noches.